Sánchez Rubio es un destacado profesor y filósofo del derecho español, reconocido por su compromiso con los derechos humanos, la justicia social y la educación crítica. Nacido en Sevilla, España, ha desarrollado una amplia trayectoria académica e investigadora en la Universidad de Sevilla, donde actualmente se desempeña como profesor titular del Departamento de Filosofía del Derecho y desde junio de 2021 también como director de ese departamento. A lo largo de su carrera ha sido profesor invitado en numerosas universidades de Europa y América Latina, incluyendo instituciones en Bélgica, México, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Argentina y Brasil. Este intercambio internacional ha enriquecido su pensamiento y ha fortalecido su compromiso con una filosofía del derecho abierta al diálogo intercultural y al análisis crítico de las realidades sociales. Sus principales líneas de investigación incluyen la teoría crítica del derecho, los derechos humanos, la filosofía política, pensamiento latinoamericano de la liberación y la educación ciudadana. David Sánchez Rubio es un filósofo del derecho español, nacido en el siglo XX. Es profesor titular en la Universidad de Sevilla, donde ha dedicado su carrera a estudiar la relación entre el derecho, la ética y las realidades sociales de América Latina. Su pensamiento forma parte de una corriente crítica conocida como la filosofía de la liberación, que nació en América Latina a partir de los años 70 como respuesta a la pobreza, la injusticia y a la colonización cultural. Desde esta perspectiva, Sánchez Rubio ha investigado cómo las leyes pueden oprimir o liberar dependiendo del contexto social, económico y político. Por eso ha trabajado temas como la pobreza y desigualdad en América Latina, migración en pueblos indígenas a Europa, derechos humanos desde una mirada crítica, educación y ciudadanía intelectual, crisis ecológica y pandemia como problemas éticos y jurídicos. Ha escrito libros como Filosofía, Derecho y Liberación en América Latina, 1999, donde analiza cómo el pensamiento latinoamericano puede ofrecer nuevas formas de entender el derecho y la justicia, más cercanas a los pueblos oprimidos. Sánchez Rubio no estudia el derecho desde los libros únicamente, sino desde la vida real, cómo afecta a los pobres, a los migrantes, a los pueblos indígenas y cómo puede transformar para servir a la justicia y no al poder. La teología de la liberación. El hacer jugar un papel importante en la teología. Gustavo Gutiérrez y Hugo Asman, en la línea del marco de la teología de la revolución, publicaron libros en el contexto del episcopado latinoamericano. Ellos abogaban por la construcción de una teología tradicional y atenta a la propia realidad del pobre y la pobreza de los pobres en América Latina. Todo esto se establece en la hora de la historia de los pobres, de los designios pasados de salvación y condenación. De tal modo, cuando los oprimidos son los actores más ilustrativos del mismo escenario, donde los se manifiestan en sintonía de su vida. La teología de la liberación lleva como toque principal actuar en el actual contexto y trata de actuar como por el escenario donde se evidencia todo el sistema injusto. Hace el rescate del sistema capitalista del consumo y de la riqueza como actores directos y ofrecerse en ellas posiciones sólidas. En conclusión, la teología de la liberación surgió en América Latina como una respuesta crítica y comprometida ante la pobreza, la injusticia social y la exclusión que sufren muchos pueblos del continente. Fue impulsada por teólogos como Gustavo Gutiérrez y Hugo Asman, quienes, desde el contexto del Concilio Vaticano y la Conferencia de Medellín, rechazaron la versión eurocentrista tradicional de la teología, proponiendo en su lugar una teología contextualizada, comprometida con la realidad sufriente del pueblo latinoamericano. Este enfoque no solo se apoyó en la fe, sino también en las herramientas sociales como la teoría de la dependencia, los métodos de Paulo Freire y análisis marxistas que ayudaron a entender el capitalismo como un sistema que reproduce la desigualdad. La teología de la liberación no busca quedarse solo en el pensamiento, sino a la acción, construyendo una fe que se involucra directamente con la vida de los pobres. En resumen, la teología de la liberación es una propuesta que une la fe con la justicia social, que nace del sufrimiento del pueblo, pero también de la esperanza, y que se llama a un compromiso real con los más necesitados, de transformar el mundo desde el amor, la dignidad y la solidaridad.